no toda la escritura es fácil de enseñar ni fácil de entender. De eso advierte la carta a los Hebreos en el capítulo 5, cuando trata acerca de la advertencia contra la apostasía que se manifestaría en los tiempos postreros. Y dice, tengo mucho que decir, enseña la carta, y difícil de explicar. Y hermano, ciertamente no nos estamos alimentando debidamente, debería decirlo. Hoy de mañana hablaba con el pastor de los diferentes medios por los cuales estamos difundiendo las predicaciones y las enseñanzas, y le explicaba algún aspecto que hace a la tecnología, por los cuales uno por ahí no puede llegar a una audiencia determinada. Pero también decía, porque debemos ser sinceros con nosotros mismos, y el pastor decía, sí, pero he visto algunas de las predicaciones que tiene 7 visualizaciones. Le digo, sí, es verdad. Y más allá de todo el trabajo de horas de programar etiquetas y cosas para que la gente que buscando pueda llegar a encontrar el canal de la iglesia, yo le decía, ¿cuántos más de 7 somos? Y a veces nosotros ni siquiera estamos mirando nuevamente, o cuando uno explica algo, entiende las cosas de primera. ¿Sabe que a mí siempre me gustó el idioma inglés? Y encontré con la tecnología unas páginas de gente que sabe muchísimo, a veces nativos, y enseñan un montón de cosas que si no estamos en un país de habla inglesa, es muy difícil llegarlo a aprender en un libro de texto. ¿Y sabe qué me pasa? Miro, digo, qué interesante esta expresión. Yo decía, porque hacen la parodia de una persona que no sabe, entonces empieza a explicar, no sabe decir lente, dice, esa cosita de plástico con los vidrios que cuando no veo bien me lo pongo. Dice, querés decir lentes. Y lo entendí. Pero enseñan 3, 4 cosas más. Y después me voy y trato de acordarme qué aprendí en la lección. Y me doy cuenta que me acuerdo de una parte nomás. Si en una cosa tan sencilla como aprender un vocabulario que estamos hablando que en una conversación son 4 o 5 conceptos nuevos y no puedo recordarlo. Me va a decir una persona que llega acá y se acuerda de todo, y dice, sí, tenemos que salir de acá y saber de qué fue la predicación. Porque, hermano, no podemos engañarnos a nosotros mismos, dice la palabra, y salir de acá y decir, qué bendición, qué bendición. ¿En qué consistió la bendición? ¿Qué recibió? ¿Qué entendió? ¿De qué le va a servir para poner en práctica estas cosas? Hay cosas difíciles de explicar y también, por ende, difíciles de entender. Y a veces no lleva una lección de unos minutos, sino que lleva años poder entender las cosas. Cuando uno mira en retrospectiva la propia vida de uno, el mensaje que escuchaba y el mensaje que predicaba hace 10 años atrás, 20 años atrás, no es el mismo mensaje que predicamos hoy. Y Dios no cambia, pero nuestro entendimiento se va renovando a medida que vamos entendiendo estas verdades que están allí en la palabra. Y desafortunadamente, muchos creyentes no han alcanzado la madurez necesaria para poder descansar plenamente en Cristo. Cuando no alcanzamos la madurez, nosotros pensamos, ya lo hemos dicho, a mí me gusta tratar de enganchar con lo que venimos enseñando para poder ir profundizando, y hay quienes tienen temor acerca de perder la salvación. Hay creyentes que si usted sale, pentecostales, que sale y le pregunta, y tienen temor de perder la salvación.
porque están confiando en su justicia y no en la justicia de Dios. Y lo primero, hermano, que nosotros tenemos que preguntarnos concerniente a la salvación es, ¿reconocemos que somos pecadores y que necesitamos del auxilio de la sangre de Jesucristo? Eso es lo primero. ¿Reconocemos que somos pecadores? ¿Podemos contribuir en algo a la salvación o la salvación es una obra completa de Dios? Nosotros, hermano, tenemos tarea para hacer. Tenemos que predicar la palabra. Hoy, en parte, la predicación es acerca de una parábola de Jesús, que él también explicó en Marcos capítulo 4, que es la parábola del sembrador. Es necesario dar la palabra, es necesario dar la palabra insistentemente, como decía el pastor Alexis recién, insistir, insistir, insistir. A mí hay una alabanza que me gusta mucho, que la he cantado varias veces, que dice: una tarde de verano, camino a la iglesia fui, sin pensar en ella, tan solo pensando en Dios. Fue algo maravilloso lo que ocurrió en mi vida, dice, Dios me cambió. Porque Dios, hermano, un día hace la obra. Yo meditaba, referente a la letra de la canción, adaptado a la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo fue al templo? ¿Cuántas veces oró? ¿Cuántas veces leyó la Escritura? Aún dejando su propia ciudad donde él vivía, en Tarso, para mudarse a Jerusalén a aprender esas cosas. Y estudiaba letra, sabía canciones, practicaba rituales, todo lo demás. Pero un día que Dios había determinado, Jesucristo se le aparece, es el último apóstol, enseña la Escritura, dice como un abortivo, me apareció a mí, porque una de las señales del apostolado es justamente haber visto a Cristo. Y él se aparece allí a Cristo y transforma su vida, pasando de ser un religioso de letra, de guardar ciertos principios y preceptos y cosas, que luego desarrolla más adelante, por ejemplo en la carta a los romanos, dice, no es que la ley sea mala, dice santa, es justa, es buena, pero de ninguna manera puede reconciliarnos para con Dios. Y hermanos, la tarea que nosotros tenemos, porque no está en nuestra capacidad poder salvar a nadie. La parábola del sembrador enseña que el sembrador salió a sembrar la semilla, que es la palabra. Y sembró la semilla, pero esa semilla cae en distintos tipos de terrenos. Hay aún personas que si vamos y le tratamos de dar la palabra, dice, no me prediques a mí no me hables de esas cosas. Quizás aún dentro de propios matrimonios pasó eso, porque el apóstol Pedro lo escribe allí en su carta, dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, dice, para que por el testimonio vuestro puedan ver por medio de las obras qué tipo de conducta tenéis. Así que, hermano, nosotros, por más que queramos, podemos invitar, podemos comprometer a los que están bajo nuestro techo a que nos acompañen y asistan a la casa de Dios, pero no está en nuestra capacidad poder salvar a nadie, ni esposo, ni esposa, ni hijo, ni padre, no tenemos la capacidad. Sí, el compromiso de predicar. Y tal vez alguien sienta una cierta impotencia de saber de que no está en nuestras manos. Pero ¿sabe qué? Están en mejores manos, porque la salvación está en las manos de Dios. Y eso es lo importante, dice, cuando Él nos toma de la mano, nadie puede sacarnos de su mano. Pero la palabra de Dios nos enseña en esa parábola del sembrador que hay distintos tipos de terrenos. Eso está en Marcos capítulo 4. Habían pasado una serie de cosas, estaba predicando allí en un lugar cerrado, Jesús, y lo ve en el Evangelio de Mateo, dice, ese mismo día Jesús saliendo subió a una barca y comenzó a enseñar. El mismo día que había estado en una reunión ya, quizás pasando calor, como decíamos hoy, está haciendo calor, bueno, allí estaban todos mucho más apretados de lo que estamos nosotros, ¿no?
y llegan la madre y los hermanos de Jesús y no pueden acceder a donde él estaba, y nos da una enseñanza, dice, el mismo día, no se cansó, dice, no dijo, ya cumplí, ya estuve reunido, ya di la palabra, salió y cuando se reunieron a él, continuó enseñando y dio esta parábola que luego también explicó a sus discípulos. Versículo 3 dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Así que, hermano, esta palabra de Dios nos enseña. La semilla, ¿era distinta una semilla de la otra? No, la predicación, la palabra, hermano, era la misma palabra, que cayó en distintos tipos de terreno y en proporción, hermano, cuando estamos viendo en cuántos terrenos, por distintos motivos, esa palabra no fue recibida, esa palabra no prosperó, esa palabra fracasó. En el versículo 13, porque los discípulos, porque podemos asentir con nuestra cabeza y no entender lo que se nos está enseñando, dice, pero más a vosotros os es dado conocer estos asuntos concernientes al reino de los cielos, dice, y les dijo, ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto de 30, de 60 y a 100 por uno. Hermano, esta palabra de Dios nos enseña que al cabo de los años nosotros podemos ver que esa palabra fue recibida y cayó en distintos tipos de terreno y por un motivo u otro motivo las personas no perseveraron. No son todos los que perseveran. ¿Podemos decir entonces que esa persona perdió la salvación? No, hay una enseñanza que trajo el pastor Renzo y yo quiero complementarla, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y él enseñó hace ya muchos años atrás, sé que mientras un día fue y le pidió al padre que le diera la parte que le correspondía de su herencia y se fue y la malgastó. Y cuando se quedó sin nada, allí en medio de la necesidad y se deseaba comer las algarrobas que le daban a los cerdos, pero no le daban, dice la Escritura. Entonces dice, ¿qué haré? Iré y le diré a mi padre. Dice, en la casa de mi padre hay moradas, hay comida. Se iré y le diré, Padre, no soy digno de ser considerado hijo tuyo. Dice, admíteme como uno de tus siervos. Pero el padre enseguida le sacó el anillo, se lo puso, trajo ropa nueva, carneó el cordero, porque hermano, el padre está ansioso con los brazos abiertos, esperando que el que es hijo, que anda en rebeldía, venga. Pero ¿sabe qué? También la palabra de Dios nos enseña otra parábola para que usted pueda comprender con mayor claridad de que esa salvación, que es un regalo de Dios y que depende
enteramente Dios, no se pierde. Y es la parábola del puerco. Dice, el puerco lavado vuelve a revolcarse en el cieno y el perro vuelve a su vómito. Y haciéndome eco, hermano, de la enseñanza que había traído el pastor Renzo, que dice, cuando se fue y andaba en desobediencia, andaba en el mundo y todo lo demás, ¿era hijo o no era hijo? ¿El padre seguía siendo padre o no seguía siendo padre? Sí. Ahora, esta puerca que se lavó, el perro que fue y comió de los santos, tenía apariencia de santo, pero siempre siguió siendo puerco y el perro siguió siempre siendo perro. Hermano, debemos entender que esa salvación es un regalo de Dios y sabe que, como el apóstol Pablo lo enseña allí, dice que la piedra principal es Jesucristo. Dice, y nosotros, dice, los apóstoles, hemos echado los cimientos, dice, y cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento, hermano, ya ha sido puesto. Y en esta carta a los hebreos que yo le decía, en el capítulo 5, aborda una ampliación de lo que vendría a ser la parábola del sembrador, porque dice en el versículo 6, capítulo 6, versículo 7. ¿Se acuerda que la parábola del sembrador venía hablando acerca de la semilla y de la tierra? La buena tierra y la mala tierra. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Así que, hermano, esta palabra que Jesús trajo, que aquí el autor a la carta a los hebreos complementa, porque viene tratando, ¿no?, acerca de la apostasía, como en los postreros tiempos los hombres van atrás de cualquier cosa, van atrás de las luces de este mundo, han cegado el entendimiento, como yo hoy también hablando con el pastor le decía, sí, muchos predican a Cristo por ganancia personal, algunos para hacerse famosos, por vanagloria, otros por ganancia personal, porque obtienen allí recursos para tener un buen pasar y trabajar poco, porque es totalmente antagónico si uno compara los sacrificios, las tribulaciones que el apóstol Pablo pasa, que llega a enumerarnos, azotes, naufragios, traiciones, persecuciones, un montón de cosas. Dice, estoy dispuesto, dice, a perderlo todo, dice, con tal de mantenerme asido de aquel que me llamó, con tal de poder llevarle a otro esta palabra, porque no sabemos, capaz que le hablamos 10 veces a la misma persona. El apóstol Pablo mismo, en su vida anterior, Saulo, el perseguidor, leía la Escritura como nadie, la conocía, celoso en cuanto a la ley y un montón de cosas, pero un día la luz de Cristo lo alumbró y entonces cambió totalmente de rumbo, cambió totalmente la vida, no tuvo que internarse en algún seminario para saber, le bastaron 3 días de oración para que el Señor Jesucristo se manifestase a él, le expusiera todas estas verdades que después llevó libros y años de predicaciones y de viajes misioneros en ser retransmitido, pero allí le fue comunicado ese mensaje de parte de Dios, un mensaje, hermano, que para muchos estaba allí en una nebulosa, no pudiendo entender. Muchos quedaron allí, y no digo que esté mal, pero quedaron allí predicándole a los de su propia nación. Pero hermano, nosotros no podemos predicarle a los que son de nuestra nación, no podemos predicarle a los que son de nuestro cuadro de fútbol, no podemos predicarle a los que son de nuestra ciudad. Debemos tratar de que este mensaje de salvación llegue a cualquier rincón, y es lo que pasa a veces cuando estamos allí colgando una predicación o una alabanza
o lo que sea, y a veces hay algunas plataformas que nos permiten ver desde dónde lo han visto. Yo subí algunas predicaciones del pastor Odín, subí también predicaciones del pastor Gómez, que nos había precedido en el Señor hace muchos años atrás, que están en la página de YouTube, y la subí a la otra plataforma, y pude ver que había en algunas predicaciones 100 y pico de visualizaciones, gente de México, gente de otros lados, que llegó la palabra. Nosotros, hermano, por más que le demos volumen acá al micrófono, no podemos llegar más de determinado lugar. Vamos a una radio, y una radio que está transmitiendo con la tecnología normal, que no lo haga a través de internet, queda ahí. Aún si lo hace a través de internet, si esa predicación no queda almacenada en algún lado, se pierde. Pero, hermano, es un trabajo que venimos haciendo, de tratar de ir construyendo una base de datos con predicaciones, con alabanza, con lo que sea, para que los que vengan detrás, hermano, puedan seguir las huellas de los que pasaron adelante, como el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto rumbo a la tierra prometida. ¿Cuál era el camino a seguir? Pero allí, hermano, la columna de fuego en la noche, la nube durante el día, guiaba sus pasos, hermano. Que también nosotros podamos ser lumbreras, a otros podamos alumbrar, a otros podamos mostrarle estas verdades. Y saber, hermano, esta gran realidad de que la salvación es un regalo de Dios y depende enteramente de Jesucristo. Si Él nos tiene de la mano, hermano, dice un pasaje conocido: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigue, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Así que, hermano, el que realmente es de Dios, oye la voz de Dios, escucha estas palabras y puede descansar confiadamente de que no depende de mi capacidad de convencimiento el lograr que mi hijo, mi padre, mi hijo, mi primo, mi sobrino, mi tío, quien sea, tengo la necesidad de compartir la palabra. Sí, es mi compromiso. Hay distintos tipos de terreno, y también, hermano, hay épocas apropiadas también que el Señor en su sabiduría ha destinado. A veces si vamos y plantamos en cualquier época del año, no siempre viene. El Señor, hermano, conoce los tiempos y conoce las sazones, dice, y el Señor sabe, y en el momento apropiado. El que es oveja de Dios, hermano, no le quepa ninguna duda que va a escuchar la voz de Dios y lo va a seguir. Y quédese tranquilo, hermano, que en mejores manos que en nuestras manos, por más que tratemos de convencer a alguien por medio de argumentos, hermano, debemos predicar con el ejemplo, debemos dar la palabra de Dios, pero debemos confiar enteramente en que el que es oveja de Dios, hermano, oye su voz y la sigue, y Él la tiene de la mano y no lo va a soltar, hermano, y ninguno que sea hijo se va a perder. Sepa también que hay puercos que aunque parezcan lavados, que hay perros que aunque coman de los santos, después vuelven a lo que estaban anteriormente. La palabra es la misma, la semilla es la misma, el terreno difiere, hermano. Quiera Dios, hermano, que pueda hacer de nuestras vidas terrenos provechosos, que produzcan fruto, como dice acá la carta a los hebreos, ¿no? Hay dos tipos de tierra, dice, la que produce fruto y da alimento, y la que produce cardos y espinos y está próxima a ser maldecida. Que el Señor, hermano, entonces los bendiga a todos.